Gracias. Muchas gracias por la invitación de participar en el B20. Yo sé muy bien, mis amigos, que es probable que este no es necesariamente el mejor momento de hablar acerca de temas ambientales, dado la crisis tan terrible que se está enfrentando muchos países en todo el mundo, sobre todo aquí en Europa. Sin embargo, creo yo que es importantísimo el insistir cuán importante es el cambio climático y los temas ambientales para la humanidad. El cambio climático representa una amenaza real para la humanidad y yo creo que es el desafío más importante para el futuro. Si uno quiere resolver a ambas crisis, la financiera y el ambiental, necesitamos averiguar exactamente cuáles sean las soluciones para ambas crisis al mismo tiempo. Y esa solución implica el crecimiento verde, el desarrollo sustentable, sostenible. Yo creo que el desarrollo para el futuro será ya sea sostenible o no será un desarrollo en sí. Es importante el día de hoy recordar a todos de unos hechos muy básicos, muy audaces, que nos están demostrando los científicos a todos. Primero, necesitamos recordar que el cambio climático es un hecho, es un evento claro. Es un evento que representa consecuencias terribles para muchos países, consecuencias terribles en términos de las inundaciones, de las sequías y de las catástrofes terribles en todo el mundo. Hoy día, en México, estamos sufriendo de la peor sequía jamás vista en la parte norte del país. Al mismo tiempo, estamos viendo las terribles consecuencias de huracanes asombrosos en el sur, en el sistema de bosques tropicales. Al mismo tiempo, el cambio climático está correlacionado con el cambio climático y hay evidencias sólidas que demuestran que la temperatura de la tierra y que el nivel de mar está en aumento, sobre todo el siglo pasado, y que este aumento va más allá de los promedios vistos anteriormente. Y tercero, el cambio climático es la consecuencia de las emisiones de carbono y en particular las emisiones de carbono que han aumentado a partir de la revolución industrial y en la era moderna. Queda claro que necesitamos reducir las emisiones de carbono para reducir el cambio climático. Necesitamos recordar todos estos hechos y recordárselos a todos los líderes del mundo. Hoy, en donde nos encontramos, tenemos que acordarnos de que tomamos el paso muy importante en el siglo XIX con el Protocolo de Kioto. Progresamos en gran medida con el establecimiento al principio del Comité para los Países en Vías de Desarrollo, con la excepción terrible de Estados Unidos y la excepción de los países más importantes en cuanto a emisiones. Y ahora estamos llegando al final de los compromisos del Protocolo de Kioto en 2012 y yo creo que ese es el tema más importante al que tenemos que hacer frente para arreglar. Hace unos meses en Cancún llegamos a un conjunto de acuerdos muy importante dentro del marco de la Conferencia de las Partes de 16. Acordamos la creación del Fondo Verde, acordamos por primera vez en un límite de 2 grados centígrados en el aumento de la temperatura del mundo. Establecimos el marco de adaptación de Cancún, el mecanismo de transferencia de tecnología también, y reconocimos formalmente la importancia del mecanismo de Red Más. Este mecanismo es tan importante para la desforestación y degradación de suelos, puede ser el instrumento más importante que viene de países en vías de desarrollo para reducir las consecuencias de las emisiones de carbono.
Las consecuencias, ¿cuáles son? Nos encontramos a unas cuantas semanas de la COP16 en Sudáfrica y la comunidad internacional tiene que traducir estos compromisos a acción. Yo creo que los temas más importantes para la COP16 son la implantación completa del Fondo Verde. Necesitamos acordar en la arquitectura institucional y definir sus fuentes de financiamiento y reconocer que tanto financiamiento público como privado serán requeridos. Necesitamos fortalecer y financiar proyectos bajo el mecanismo Red+. Y el otro tema clave es renovar o definir el futuro del protocolo de Kioto. Si vamos a lograr eso, se requerirá un acuerdo entre Estados Unidos y China. Se requerirá de manera absoluta. Realmente admiro el compromiso que tienen los países europeos en cuanto a la reducción de las emisiones, pero es importantísimo, crucial para la humanidad que la economía más grande del mundo, los Estados Unidos, y los emisores más grandes del mundo, China, establezcan también un acuerdo formal. Finalmente, esto definirá el futuro de la humanidad. Ahora, yo veo el hecho que a pesar de los eventos y a pesar de los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional y en la esfera diplomática, necesitamos definir y establecer un conjunto de políticas públicas en cuanto a la ruta, el camino verde. Así que a pesar de los esfuerzos hechos a nivel internacional y lo que sea que podamos lograr en esta esfera diplomática, necesitamos ir hacia una economía baja en carbono y definir una economía verde. El punto crucial es romper el dilema que existe entre el crecimiento económico y el medio ambiente. Necesitamos encontrar maneras para promover el crecimiento económico y la protección del medio ambiente al mismo tiempo. Creo yo que es verdaderamente posible y es la única salida mediante la cual podemos establecer políticas públicas para promover el crecimiento económico al mismo tiempo reduciendo las emisiones de carbono en el planeta. Para lograrlo, por supuesto, necesitamos cambiar muchas cosas, sobre todo el patrón de consumo y de producción. Este es un tema sumamente complejo, pero es por eso que el conjunto de recomendaciones del Grupo de Trabajo Verde, y reconozco mucho el trabajo que lograron en ese grupo, y reconocieron varias cosas. Estoy de acuerdo que se tiene que liberalizar el comercio y los servicios que tienen que ver con energías renovables y la eficiencia energética y los recursos energéticos que son eficientes. Es un requisito. Yo creo en el comercio libre, pero creo en eso cuando uno le está dando los recursos financieros al mundo y los recursos totales en el mundo para promover una economía eficiente a nivel energético en el futuro. Estoy de acuerdo con la recomendación de establecer un precio de carbono. Es una meta para establecer un mercado global verde en cuanto a emisiones de carbono. Yo sé que nos enfrentamos a varios obstáculos en este tema. El más serio podría ser la decisión del Congreso estadounidense de ni siquiera querer considerar un mercado global de carbono. Sin embargo, Europa implantó hace varios años el principio de un sistema de tope y intercambio, y al mismo tiempo, esta semana, el estado de California en Estados Unidos estableció y promulgó una ley en la que California va a establecer y aplicar un tal sistema para las emisiones de carbono. Es un gran paso en el proceso. La tercera recomendación en cuanto a subsidios para los combustibles fósiles, necesitamos eliminarlos, y estoy de acuerdo. Yo creo que hay que eliminar dichos subsidios porque si vamos a establecer una economía de crecimiento verde, necesitamos
poner en marcha los incentivos adecuados para promoverlo. Y no existe incentivos más poderosos que precios. Sin embargo, para lograrlo es crítico para el éxito de la medida que primero se establezcan el apoyo económico adecuado para los pobres con el fin de sustituir los subsidios de dichos combustibles fósiles. En todos los países en vías de desarrollo en los que existen estos subsidios, sí, nosotros no podemos sustituir dichos subsidios, podremos provocar grandes crisis sociales y económicos en dichos países. Es decir, problemas terribles, mucho peores de lo que hemos visto en todo el mundo, como en África del Norte, Europa, Chile, diferentes lugares del mundo. El precio de los combustibles fósiles sin subsidios, si establecemos un cambio radical sin sustitución de los subsidios, y me refiero a una transferencia directa para los más pobres y una descomposición del paradigma actual para reemplazar este sistema. Pero si no podemos implantar una sustitución del sistema anterior, vamos a provocar problemas grandes. Y lo otro es establecer estas medidas de manera paulatina. Y es así como está procediendo México. Estamos aumentando de manera gradual el precio de los combustibles fósiles para finalmente poder eliminar sus subsidios. Ahora, permítanme centrarme en lo que podemos hacer para comenzar una política pública general dirigida hacia el crecimiento verde. En este momento tan difícil económicamente en el mundo, ¿cuáles son las medidas en las que podemos dedicar nuestros esfuerzos para movilizar a todos los países en vías de desarrollo y desarrollados en la dirección adecuada? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, empezando a hacer las cosas que son más fáciles, cuya realización es más fácil. Y según la falta de recursos que tengamos, necesitamos implantar políticas públicas que promuevan todos los cambios que sean más fáciles de implantar tanto para los gobiernos como para los pueblos. Y les voy a dar algunos puntos principales en cuanto a políticas públicas. Necesitamos imaginación para crear políticas que sean sencillas y fáciles de entender para la gente y fáciles para su puesta en marcha para los gobiernos. Tienen que ser políticas públicas de aplicación amplia y tienen que tener incentivos correctos, adecuados, para crear soluciones a favor de todos. Les voy a dar ejemplos. La clave para mí es que detrás de estas políticas públicas debe de haber un valor presente neto positivo. Y con esto quiero decir que todas las políticas orientadas a la eficiencia energética tiene un valor neto presente positivo para los pueblos y los gobiernos. Si podemos provocar un cambio en el modelo de consumo de energéticos para utilizar equipos más eficientes a nivel energético, vamos a ahorrar dinero para los consumidores, para la industria y las empresas. Van a ganar dinero y al mismo tiempo vamos a ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono. Les voy a enseñar una gráfica que desarrolló McKinsey. No sé si es posible enseñarles esta gráfica. Aquí en la gráfica pueden ver en el eje horizontal un conjunto de medidas. Cualquiera de las barras en la gráfica representa una medida. Puede haber docenas de medidas, pero permítanme decirles que en el eje vertical, en el eje X, pueden ver el valor neto presente negativo, medidas que implican costos económicos a largo plazo. Y por
por debajo de la parte central de la gráfica, podrán ver ustedes el costo negativo de la medida. Y ahí todas las medidas que implican un valor presente neto positivo. Eso implica que la persona, los consumidores y la industria pueden ganar utilidades, ganancias económicas, al mismo tiempo que reduzcan las emisiones de carbono. Pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo de la gráfica, aquellas medidas que puedan resultar en una reducción de los gastos de las familias y de las empresas. Por ejemplo, la sustitución de todos las bombillas, los focos, de todo este escenario. Aquí hace mucho calor con estas bombillas. Podríamos reemplazarlas con otras bombillas que no produzcan tanto calor, y lo digo en serio. Esa medida, tan solamente esa medida, implicaría para los gerentes de este centro de convenciones un ahorro neto a largo plazo. Pagarán menos en gasto de energía y al mismo tiempo tendremos la misma iluminación y seguramente una temperatura más agradable para los que estamos aquí enfrente. Es una medida clara. Si podemos establecer esa política pública a nivel agregado, de manera masiva en todo el mundo, podemos empezar una medida clara en cuanto a crecimiento verde. Les di algunos ejemplos tan solo. Esa gráfica la preparó McKinsey para México, se los pedimos hace unos años. Pero, por ejemplo, la generación de electricidad con procedimientos de biomasa, de biogás, en todos los... aumenta las capacidades de los agricultores o reciclado de productos de desechos. Hay varias medidas. La primera parte de la gráfica implica todas las medidas que tienen un valor neto presente positivo y es posible lograrlo. La segunda parte de la gráfica, el valor neto presente o el costo de la medida es probablemente neutral. Así es que uno puede ahorrar el mismo dinero que uno está invirtiendo hoy. Eso es positivo. Ahora, sin embargo, muchas de estas medidas, y se puede ver en la gráfica, que se hizo independientemente del impacto social de la medida. Pero si consideramos el impacto social de la medida, obtendremos un valor neto presente positivo en términos sociales y económicos. Y les voy a dar un ejemplo, la reducción de la desforestación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en México? Les voy a dar unos ejemplos. En la parte derecha de la gráfica verán un conjunto de medidas que implican un costo positivo, pero al mismo tiempo reducen muchas emisiones. Por ejemplo, las instalaciones nucleares. Sabemos que a pesar del evento tan trágico en Japón, las instalaciones nucleares son capaces de reducir las emisiones de carbono, pero implican una inversión muy costosa en un inicio. Al inicio del proyecto hay un valor neto presente negativo o un costo positivo. Sin embargo, todas las medidas, incluyendo las medidas establecidas en la parte derecha de la gráfica, todas esas medidas son menos costosas que la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es de no hacer nada. En otras palabras, todas las medidas que podemos establecer con el fin de promover el crecimiento verde son más económicos que el costo de las consecuencias del cambio climático para los países, como lo estableció el panel intergubernamental sobre cambio climático, debido a que las consecuencias del cambio climático son varias veces más del costo hoy de realizar las medidas, implantarlas para reducir el cambio climático. Y permítanme darles algunos ejemplos acerca de este tipo de políticas. Por ejemplo, hoy estamos sustituyendo las bombillas, los focos en las casas más pobres en México. Les estamos dando gratis 4 o 5 bombillas o focos
para sus casas, reemplazándolos para sus bombillas o focos anteriores. 40 millones hasta ahora, y con esto estamos ahorrando dinero para los consumidores, estamos ahorrando dinero para el gobierno, porque en estas familias más pobres estamos subsidiando todavía el gasto de la electricidad. Estamos en el proceso de cambiar el sistema, pero cada cambio implica un ahorro para el gobierno y hay un pago para el consumidor también. Implica un costo energético más económico para los consumidores. Y ahora, sustitución de los equipos, por ejemplo, máquinas de aire acondicionado, por ejemplo, los refrigeradores. En la casa de mi mamá, a mi mamá le encantaba su refri anterior, era más pequeño que lo que tenemos hoy, pero yo creo que consumía 3 o 4 veces la electricidad de lo que consume uno nuevo. Entonces, empezamos con un programa para reemplazar estos equipos antiguos de aire acondicionado y de refrigeradores. Estamos verificando los ingresos de las familias. Estamos quitando el equipo antiguo y con un procedimiento técnico estamos desmantelando el equipo viejo. Estamos dando en algunos casos créditos y en otros casos subsidio para poder comprar un nuevo refri. Así que el programa más bien en México es muy popular porque además en México las mujeres llaman a sus esposos el viejo, mi viejo, y el nombre del programa es Cambia tu viejo por uno nuevo. Y para hacerlo, hemos cambiado más de 1.5 millones de equipos y estamos a la fecha en el programa para cambiar todo el equipo antiguo en las casas mexicanas, sobre todo, por lo menos en las casas de los más pobres. Y con eso estamos ahorrando dinero para los consumidores y para el gobierno. Y el tercero está en la parte central de la gráfica y tiene que ver con la desforestación. Estamos empezando un programa, un pago por servicios ambientales muy ambicioso. 14 millones de mexicanos son indígenas y la mayor parte de ellos viven en los bosques tropicales y en los bosques de México, y para ellos, por tradición y por necesidad, porque son familias muy pobres, devastaban antes los bosques. Ahora, con el fin de evitar esto, ahora les estamos pagando una cantidad de dinero. Por ejemplo, puede ir de $100 hasta, en algunos casos, $800 por hectárea para evitar la destrucción de la tierra, para preservar los bosques tropicales o hasta para reforestar los bosques. Y con estas medidas estamos reduciendo y finalmente vamos a reducir la tasa de desforestación en el país. Para las familias es un ingreso real que antes nunca habían tenido, y para la humanidad es un bosque que estamos rescatando. Esto implica probablemente un costo positivo para el gobierno en cuanto al pago por servicios ambientales, pero a nivel social implica un valor presente neto positivo. En conclusión, mi sugerencia es que necesitamos diseñar el camino de crecimiento verde, comenzando con todas estas medidas que implican cero costo para las personas, los pueblos y los gobiernos, solo financiamiento. Todas estas medidas brindarán en este momento mejoras, darán incentivos económicos. Todas estas medidas, por ejemplo, el cambio de equipos de aire acondicionado y de refrigeradores, implican nuevos trabajos para las personas. Necesitamos también en el sector, invertir en el sector privado ambiental para fomentar inversiones a largo plazo en fuentes
de energía renovable. Estamos promoviendo investigación en energía solar, etcétera. Y todo esto implica el compromiso serio del gobierno. En conclusión, puedo decirles que yo sé los problemas y el momento tan difícil al que se enfrenta el G20 hoy día. Pero si vamos a promover el futuro, tenemos que arreglar la crisis ambiental al mismo tiempo que la crisis financiera. Y solo lo podremos lograr si podemos establecer un camino claro hacia el desarrollo, hacia el crecimiento verde. Es el momento en el que la humanidad puede decidir el futuro estableciendo un compromiso claro de parte de los líderes del mundo para establecer el crecimiento verde y ese camino de crecimiento verde. Les agradezco mucho su atención.